Muy buenos días. Vamos a ver este tema. No me voy a tardar mucho en introducirme porque es un tema largo. Cómo evaluar el estado de volumen, eso la verdad es que no existe. Lo que sí existe es cómo evaluar la hemodinamia del paciente y usar nuestro cerebro para considerar si administrar volumen o remover volumen va a mejorar la hemodinamia de nuestro paciente. ¿Sale? Siempre hacemos un repaso muy básico, aunque muchos ya saben esto. Algunos no lo saben y vieran cuántos nefrólogos no saben esto, entonces vale la pena repasarlo. Si yo quiero sobrecargar a alguien de volumen, necesito que se cumplan ciertas condiciones y la primera es que no esté sano, ¿sí? A un sujeto sano, como ustedes, si yo los paso al área de observaciones y les pongo 10 litros de cristaloide, lo único que voy a lograr es que ustedes produzcan 10 litros de orina, ¿sale? No puedo congestionar a alguien con una buena función renal y que no tiene un problema para la excreción urinaria de sal. Ahora, si yo tomo un paciente que sí tiene un problema para la excreción urinaria de sal, que tiene retención renal de sal, y a él le administro cristaloide con un corazón sano, ¿cuál va a ser la consecuencia de este cristaloide? La consecuencia es hipertensión arterial. Entonces, de ahí, cuando digan, estoy evaluando volumen, mi paciente estará hipervolémico y tiene 220 de sistólica, lo más probable es que su paciente esté hipervolémico o que se eche unas líneas de cocaína, pero eso es muy infrecuente. Lo más frecuente es la hipertensión intrahospitalaria, la hipertensión en el enfermo renal crónico. Es una hipertensión mediada por exceso de sal, que eso es volumen, y entonces ahí está su volemia. El exceso de volumen en alguien con corazón sano se manifiesta como hipertensión. ¿Sale? Aquí está la razón. Mientras más precarga, más volumen, más presión de la aurícula derecha, aunque mínimamente elevada, sube el gasto cardíaco y el gasto cardíaco lleva algunas regulaciones que condicionan aumento en la presión arterial, ya sea por más gasto o por más resistencias periféricas a través de mecanismos que no tengo tiempo de discutir. Es importante que hablemos de falla cardíaca. ¿Por qué? Porque cuando estamos evaluando a un paciente hemodinámicamente y queremos saber si se beneficia de volumen o de retirar volumen, casi siempre va a ser en este contexto, en el contexto de falla cardíaca. Entonces, ¿cuál es la definición de falla cardíaca izquierda? A lo mejor no se han puesto a pensar qué define el síndrome clínico de falla cardíaca. ¿Es la disnea? ¿Es el edema pulmonar y el derrame? ¿Es la fracción de eyección? ¿Es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo? ¿O es lo que nos diga el doctor Clemente Barrón, cardiólogo? Y pues la respuesta es sencilla, ¿sí? Son presiones. Entonces, tengas la FEBI que tengas los síntomas que tengas o no edema, tengas o no disnea, tengas o no la FEBI reducida, el síndrome clínico de falla cardíaca se define o ocurre cuando la presión telediastólica del ventrículo izquierdo es arriba de 15, ¿sale? Arriba de 20 te empieza a dar edema pulmonar intersticial, arriba de 25 te da edema pulmonar alveolar y acabas intubado. Ahora sí, si tú tienes un paciente que tiene disfunción diastólica, entiéndase por eso alteración en la relajación miocárdica, y además tiene un problema renal para excretar sal y le doy 10 litros de cristaloide, este paciente sí va a hacer el síndrome clínico de falla cardíaca, es decir, se va a volver hipertenso por el volumen, a menos que su función cardiovascular esté demasiado deteriorada, ellos no se van a hipertensar, pero lo que sí, la consecuencia va a ser aumento en la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, volumen es igual a presión, no siempre, volumen es igual a presión solo en el contexto de falla de disfunción diastólica o disfunción sistólica, y mientras más tronado esté el corazón, más correlación va a haber entre volumen y presión. Si el corazón es normal, o si hay baja poscarga, por ejemplo en sepsis, la correlación entre volumen y presión va a ser nula. ¿Ok? Importante cuando hablamos de presiones, ¿cuál es la primera cosa de estas que están listadas aquí que sucede en alguien que tiene falla cardíaca izquierda? Cuando sube la presión del ventrículo izquierdo, ¿qué es lo primero que se manifiesta? El edema pulmonar, el edema subcutáneo, el derrame pleural, hipertensión pulmonar o fatiga. Piénselo, no tienen que responder. La respuesta es hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar y las presiones de llenado izquierdas van de la mano. Es algo que ustedes tienen que saber cuando ven o están evaluando si un paciente tiene falla cardíaca, entonces también hay que ver las presiones pulmonares. Vean las presiones pulmonares, esta es la presión sistólica de la arteria pulmonar y esta es la presión de enclavamiento, la presión en cuña
de la pulmonar, que básicamente refleja la presión de la aurícula izquierda, suben de forma predecible, ¿no? Y de forma proporcional, casi siempre. Cuando sube la presión izquierda, sube las presiones pulmonares. Pero vean la gran variabilidad entre sujetos. Hay sujetos que tienen falla cardíaca izquierda, es decir, hipertensión pulmonar del grupo 2, y que van a tener presión pulmonar de 20-30, y hay personas que tienen elevación en la presión izquierda de 25 y van a tener presión pulmonar de 100. Entonces, ven esta variabilidad, PSAP de 30 versus PSAP de 100 para una misma falla cardíaca, nos puede a veces hacer pensar que el paciente tiene dos enfermedades, que tiene tromboembolia pulmonar, que tiene, seguro también tiene HAP, porque aquí siempre pensamos que todos tienen HAP, cuando en realidad la causa más frecuente de la hipertensión pulmonar en la mayoría de los pacientes, incluso en aquellos con EPOC, va a ser falla cardíaca izquierda con elevación de las presiones pulmonares como consecuencia de elevación de las presiones izquierdas. Para dejar esto claro, va un caso, mujer de 45 años con síndrome de apnea obstructiva del sueño, EPOC, obesidad mórbida, hipertensa, 160-100, frecuencia cardíaca de 93, saturando 93%, y que viene urgencias por disnea progresiva, edema 3 cruces y radiografía con derrame pleural bilateral. Si le piden un eco, ustedes no lo hacen, lo piden, lo hace la doctora Suilma y así lo reporta Suilma. Fracción de expulsión del 56%, no tiene aumento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, pero la aurícula izquierda sí está dilatada, tiene un ventrículo derecho gravemente dilatado, con disfunción sistólica grave, movimiento septal paradójico y alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Entonces, de todos estos datos que les da Suilma, ¿en cuál no confían? ¿Cuál de esos es el dato menos confiable de un ecocardiograma? Es la limitante importante del ecocardiograma. No es la FEBI es espectacularmente reproducible, los tamaños de las aurículas, los ventrículos es muy reproducible. Si está dilatado y movimiento septal paradójico, le van a tener que creer, y la probabilidad de hipertensión pulmonar se mide con la velocidad de insuficiencia tricuspidia, que es un dato muy confiable, correlaciona muy bien con presiones invasivas. Esta medición de presiones de llenado del ventrículo izquierdo es pésima. Se puede hacer, puede ayudar, pero no es muy buena. Entonces, tomando en cuenta que ese es el dato menos confiable del reporte, ¿cuál creen que sea la causa más probable de hipertensión pulmonar en esta mujer que tiene SAOS, obesidad, EPOC, hipertensión, derrame pleural bilateral y que no tiene aumento en presiones de llenado, pero que sí tiene el ventrículo derecho gravemente dilatado? ¿Sí? Mucha gente aquí en el instituto, incluso en las consultas que se dedican a esto, le pondrían grupo 3, porque tiene SAOS, porque tiene EPOC. Pero la verdad es que es muy improbable que un EPOC o un SAOS te dé una hipertensión pulmonar tan grave, a menos que el pulmón esté completamente destruido, más del 70, más del 80% del parénquima. Por mucho, por prevalencia y por otros datos que hay aquí en la historia clínica, esta hipertensión pulmonar va a ser del grupo 2, es decir, por falla cardíaca izquierda. ¿Sale? La hipertensión pulmonar se divide en 5 grupos, de los cuales la grupo 1 la vemos mucho aquí porque tenemos mucha esclerodermia, pero no es frecuente. La grupo 2 es extraordinariamente frecuente. La grupo 3 no la van a ver aquí. Grupo 3 solo hay en el INER. ¿Sí? Son pulmones destruidos. No es sutil. Para decir que la hipertensión pulmonar es por grupo 3 y así de grave como estaba este paciente, tiene que estar destruido todo el pulmón. La tomografía se debe ver horrible. Si no se ve horrible, es grupo 2. ¿Vale? Grupo 4 no es tan rara aquí, ni en el Chávez es muy frecuente, y grupo 5 no me voy a meter. Entonces, por pura probabilidad, un paciente con hipertensión pulmonar hay que asumir que es grupo 2, pero sí vale la pena buscar otros datos. Por ejemplo, si es mujer joven con esclerodermia sin deterioro crónico de la función renal, pues a lo mejor sí pudiera ser grupo 1, o si tiene fibrosis pulmonar idiopática y tiene el pulmón completamente destruido, a lo mejor sí pudiera ser grupo 3. Si no, realmente no convence que sea otro grupo, asuman que es grupo 2 hasta demostrar lo contrario. ¿Qué datos de este caso clínico sugieren mucho que es grupo 2? ¿Sí? Si aumentan de forma crónica las presiones del ventrículo izquierdo, se dilata la aurícula izquierda. Entonces, cuando lean en un reporte de eco dilatación de la aurícula izquierda, piensen, seguramente esto es grupo 2, ¿sí? Aunque me diga Suilma que las presiones de llenado del ventrículo izquierdo no están elevadas. Y la otra que es así muy característica de grupo 2 es el derrame pleural bilateral. Casi no ocurre en otro tipo de hipertensión pulmonar. ¿Sale? El derrame pleural es un ultrafiltrado, es un exudado, perdón, es un trasudado
que se forma a través de los capilares pulmonares. Las fuerzas de Starling que permiten que se forme este trasudado cuando suben las presiones de llenado del corazón son aquellas que aumentan las presiones izquierdas. Recuerden que los capilares pulmonares drenan a la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, el derrame pleural no es un ultrafiltrado de los capilares sistémicos, es decir, no importa la PVC, no importa las presiones derechas para ver si voy a tener o no derrame pleural, sí importan un poquito, pero lo que más importa son las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Si ustedes ven derrame pleural bilateral en un paciente con hipertensión pulmonar, las probabilidades que sea hipertensión pulmonar del grupo 2 son muy altas, ¿sí? Alguien con hipertensión pulmonar precapilar grupo 1 esclerodermia puede tener derrame pleural bilateral, bueno, si tiene neumonía, ¿no? También si tiene ascitis, por ejemplo, la falla cardíaca derecha da mucha ascitis y la ascitis sube a través de efectos diafragmáticos y hace hidrotórax, bueno, puede tener derrame pleural, pero tiene que tener mucha ascitis. Si ustedes ven puro derrame pleural sin ascitis, las probabilidades que sea grupo 2 incrementan, ¿vale? Por lo tanto, el derrame pleural bilateral, aunque sea pequeñito, que lo ven en la tomografía, 2 líneas en las bases pulmonares, solo ocurre con aumento en la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Las hipertensiones pulmonares del grupo 1, 3 y 4 casi nunca hacen derrame pleural bilateral. El derrame pleural bilateral es patognomónico prácticamente, ¿sí? Es una exageración, pero prácticamente patognomónico de falla cardíaca izquierda. Y otro dato que pueden buscar en el eco, aunque les diga que las presiones de llenado del corazón izquierdo no están elevadas, otro dato es la dilatación de la aurícula izquierda. Clave, la hipertensión pulmonar del grupo 2, y por eso yo la persigo y la trato de diagnosticar, se cura o responde a diuréticos. O sea, aunque te digan que la hipertensión pulmonar es grave y que el ventrículo derecho está sufriendo y está en falla, los diuréticos o la remoción de volumen con ultrafiltrado corrigen la hipertensión pulmonar del grupo 2 porque es el síndrome clínico de falla diastólica más hipervolemia, lo que da elevación en las presiones. ¿Sale? Bueno, algunos conceptos de hipervolemia en sepsis. Los pacientes con sepsis generalmente no tienen falla cardíaca porque las resistencias periféricas están tan bajas que aunque tuvieran falla diastólica pueden bombear fácilmente. La hipervolemia en sepsis sin falla cardíaca, recuerden que alguien sin falla cardíaca no aumenta presiones, aunque tenga hipervolemia. En sepsis, la hipervolemia sin falla cardíaca se va a manifestar sin hipertensión, no se puede hipertensar porque está séptico, sin congestión venosa y sin aumento en presiones de llenado. Aunque el ultrasonido le salga que la vena cava está bien chiquita y que el corazón no tiene presiones y que no hay probabilidad de hipertensión pulmonar, no descarta que tenga hipervolemia su paciente con sepsis. Y lo que sí es que fugan, estos pacientes hacen un aumento en el líquido del intersticio y se manifiesta como edema periférico, derrame pleural y edema pulmonar. Cuando nos pasamos excesivamente de líquidos, no queremos llegar a ese punto. Ahora, tampoco es infrecuente que un paciente con sepsis desarrolle el síndrome clínico de falla cardíaca, ya sea falla diastólica, falla sistólica o hipertensión pulmonar. Y entonces aquí sí, no va a haber hipertensión, pero va a haber congestión venosa. Y cuando aumentan las presiones de llenado, hay manifestaciones ecográficas que yo puedo diagnosticar. ¿Por qué todo este rollo? Que quiero que les quede claro que con el ultrasonido no puedo de ninguna manera determinar el volumen de mi paciente si no conozco su función cardiovascular. ¿Sí? Si yo veo que no hay aumento en presiones de llenado, no significa hipovolemia, significa probablemente que no hay falla. Pudiera tener hipervolemia, pudiera tener hipovolemia, pudiera estar euvolémico, ¿sí? Lo que sí es que si sí veo aumento en presiones de llenado, sobre todo si son graves, pues bueno, ya sé que tiene falla cardíaca y ahora puedo cuantificar el grado de congestión y darme una idea de si hay o no sobrecarga de volumen. ¿Sí entendieron esa diferencia? Espero que sí. Bueno, ¿para qué me sirve el ultrasonido? El ultrasonido me sirve para evaluar la hemodinamia del paciente que tengo enfrente, ¿sí? ¿Y qué es hemodinamia? Hemodinamia es la interacción entre presión, volumen y flujo, ¿sí? El ultrasonido no mide volumen, mide presiones y flujo y ustedes necesitan pensar cómo estará o qué efectos tendrá agregar o remover volumen sobre la hemodinamia de mi paciente. Entonces, como ven, el ultrasonido mide presiones y flujo. Por eso es importante entender qué regula o por qué un paciente pudiera tener elevación en las presiones de llenado. No solo la falla cardíaca eleva presiones de llenado, por ejemplo, otras causas de elevación de PVC que no son falla cardíaca son tamponade,
neumotórax a tensión, tromboembolia pulmonar masiva. Todas esas van a elevar presiones de llenado derechas sin necesidad de tener falla cardíaca y sin necesidad de tener hipervolemia. Y recuerden esas tres, porque si ultrafiltras un tamponade o si le das diurético un tamponade, puedes precipitar un choque circulatorio o un colapso circulatorio. Bueno, flujo. ¿Para qué me sirve evaluar el flujo? El principal flujo que me interesa que aprendan a evaluar eventualmente cuando se vuelvan buenos con ultrasonido es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco se puede estimar con una ventana apical, 4 cámaras. Es poner el transductor aquí en la punta del corazón, abrir las 5 cámaras del corazón, que son las 2 aurículas, los 2 ventrículos y la aorta, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y poner mi muesca de Doppler en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y lo que voy a hacer es le pongo el botón Doppler y me va a dar un flujo cada sístole, ¿sí? Ese es un flujo que va del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Si yo saco el área bajo la curva de este flujo, estoy sacando una integral. Esa integral se llama integral de la velocidad en función del tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, así se pone en inglés, el VOT-VTI. Y si ustedes aprenden que lo normal es de 18 a 22, pues pueden interpretar alteraciones francas. Por ejemplo, un BTI de 35, pues sugiere un volumen sistólico muy elevado. Un BTI de 10 para abajo sugiere un volumen sistólico muy disminuido, y esto ya es parte de la hemodinamia. Causas de BTI disminuido, ¿por qué estaría el volumen sistólico disminuido? Falla de bomba, choque obstructivo o choque hipovolémico. Si se fijan, las presiones de llenado solamente estarían bajas en uno de esos tres, ¿cierto? Bueno, muy bien. Es por eso que cuando nosotros escribimos esta editorial para el manejo de líquidos en pacientes que sospechas que tienen hipovolemia, nos concentramos mucho en primero descartar que la lesión renal no sea intrínseca o obstructiva. Obviamente, esto es muy fácil de hacer con un ultrasonido de vejiga y de riñón. Pero el segundo paso que propusimos fue evaluar el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es muy interesante porque si está alto, poco probable que esta causa sea hipovolémica, ¿cierto? Alguien con alto gasto cardíaco nos habla de una fisiología distributiva. Es poco probable que un paciente tenga hipovolemia y aparte tenga un gasto cardíaco alto, a menos que así viva todo el tiempo. Y hay muy pocas personas que así viven todo el tiempo. Una de ellas, los pacientes con cirrosis. Pacientes con cirrosis avanzada van a ver hígados pequeños, cicatrizados, llenos de ascitis. Estos pacientes pueden vivir con BTIs de 31, 32, 35, para ellos eso es normal. Si un día un paciente con cirrosis llega con BTI de 17, pueden decir, es prácticamente normal, yo me acuerdo que es 18 a 22, para él pudiera ser considerablemente bajo. Pacientes que viven crónicamente con las resistencias periféricas bajas, que son pocos pacientes que tienen eso, uno es cirrosis, el otro son fístulas arteriovenosas y el otro son tus pacientes con síndrome de Osler, Weber y Rendu. Todos ellos viven con alto gasto cardíaco, alto volumen sistólico y casi todos tienen 35, 30 de BTI. Resto, 18 a 22. Sale. ¿Cómo evalúo las presiones de llenado del ventrículo izquierdo? ¿Sí? Que les dije que es el dato menos confiable del ecocardiograma, pero bueno, se puede hacer y a veces sirve. ¿Sí? Para esto necesito una ventana apical, 4 cámaras. Voy a colocar mi Doppler pulsado justo abajo de la válvula mitral. Este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, este es ventrículo derecho y aurícula derecha, perdón, y ventrículo derecho. Pongo mi muesca del Doppler pulsado abajito de la válvula mitral. Voy a dar Doppler y voy a obtener flujo, ¿sí?, intermitente durante el ciclo cardíaco. Y si se fijan, con cada latido cardíaco voy a tener 2 ondas, una primera onda y una segunda onda. La primera es una onda temprana o early o E, llenado pasivo del ventrículo izquierdo, y la segunda onda es onda A o atrial auricular, llenado activo del ventrículo izquierdo, ¿sí? Lo que aquí me importa es la velocidad de la onda E. Mientras más alta sea la onda E, ¿sí?, me habla de que la presión en la aurícula izquierda era tan alta antes de que se abriera la válvula, que cuando se abre la válvula se vacía rápidamente la aurícula hacia el ventrículo. Y acuérdense que el Doppler mide velocidades. Estoy viendo la velocidad de la sangre, ¿sí? Mientras más alta sea la velocidad de la onda E, me habla que antes de que se abriera la mitral, mi presión en la aurícula era tan alta que se vacía muy rápido, ¿sí? Sin embargo, no es la única explicación de que suba o que se eleve la velocidad de la onda E. En personas sanas, en atletas, la onda E se eleva muchísimo porque su corazón es hipercontráctil, que en realidad tiene hiperrelajación, se relaja muy rápido.
Entonces, aunque mis presiones de la aurícula izquierda sean normales, si cuando el corazón se empieza a relajar, succiona demasiado fuerte, porque tiene mucha relajación, también va a jalar sangre con más velocidad. ¿Sí se imaginan eso? Está sencillo. Por lo tanto, no puedo distinguir con la velocidad de la onda E si mi paciente tiene hiperrelajación, que eso también pasa en sepsis, eso también puede pasar en cirrosis, pasa mucho en atletas, o mi paciente realmente tiene elevación en las presiones de llenado de la aurícula izquierda. ¿Sí? Y para esto lo que tengo que hacer es medir la relajación, la velocidad de relajación. Todos los equipos de ultrasonido, incluidos los que tienen en piso, pueden hacer esto. Pueden medir, en vez de hacer Doppler normal, que el Doppler mide velocidad de sangre, puedo hacer Doppler tisular o Tissue Doppler Imaging, en el que puedo medir la velocidad a la que se está moviendo el miocardio, el músculo del miocardio. Sí, lo voy a poner aquí o acá, en los anillos lateral o septal de la válvula mitral, y esto me va a ayudar a saber qué tan rápido se mueve el corazón de arriba abajo, y es un surrogado de la velocidad a la que se está relajando. ¿Sale? Si yo mido la velocidad del tejido en ese punto, ven como aquí está mi cursor de Doppler en este punto, en el anillo mitral lateral, voy a obtener que el corazón a veces va para arriba y a veces va para abajo, y cuando va para abajo tiene dos ondas. Está fácil. La onda que va para arriba es la onda S o durante la sístole. La primera onda que va para abajo es la onda E', y la segunda onda que va para abajo es la onda A'. Y aquí la que me interesa es la onda E'. Mientras más rápido se relaja un corazón, más alta es la E'. Mientras más lento se relaja un corazón, más bajita es la E'. Obviamente se relaja con menos velocidad, y esto es velocidad, centímetros por segundo. ¿Ok? Entonces ya tengo una manera de distinguir si mi onda E mitral elevada es por hiperrelajación o es por aumento en las presiones de llenado de la aurícula izquierda. Mido la velocidad de relajación del miocardio y hago una relación. La onda E sobre la onda E', ¿cierto? Si la onda E es muy grande y la onda E' es muy chiquita, ese corazón se relaja poco, pero la presión seguro está muy alta, ¿cierto? Si mi onda E sobre E' es muy bajita, pues ese corazón se relaja mucho y seguramente la presión de la aurícula izquierda no es tan alta. Vean cómo hay una correlación que no es perfecta, pero hay una correlación, ¿sí? De 0.69 entre la onda la relación E' mitral y las presiones de enclavamiento pulmonares medidas por cateterismo, SWAN. Entonces, aunque no es la mejor prueba, sí nos da una idea de cómo están las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y cuando esta es realmente anormal, nos puede ayudar, ¿ok? Ojo, esto solo sirve cuando el anillo mitral está sano. Si está calcificado, si hay insuficiencia mitral, si hay estenosis mitral, como todo lo estoy midiendo en la mitral, si hay patología mitral, esto no sirve, hay que ignorarlo, hay que hacer otras mediciones, pero sí se puede. Si de todo esto no se les queda nada, bueno, apréndense que si ustedes leen en el reporte de ecocardiograma que E sobre E' es menor a 8, la probabilidad de que tenga falla cardíaca izquierda es muy baja, y si el E sobre E' es mayor a 14, la probabilidad de que las presiones de llenado izquierdas estén elevadas es muy alta, ¿vale? En medio no es muy útil, pudiera ser para acá, pudiera ser para acá, pero menos de 8 casi descarta que haya insuficiencia cardíaca izquierda. Más de 8 me confirma que las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, perdón, más de 14 me confirma que las presiones de llenado del ventrículo izquierdo están elevadas, ¿sí? Y bueno, más fácil que andar haciendo eso, en la mayoría de las situaciones lo que nos interesa es que esas presiones de llenado elevadas del ventrículo izquierdo no estén causando repercusión hemodinámica al pulmón, que se manifiesta como edema pulmonar intersticial. Es un ultrapulmonar, lo aprenden a hacer en 10 segundos, se pone la sonda en el pulmón, se ve la línea pleural y a través de ella vemos si hay artefactos como estas líneas de cometa. No sé si las alcanzan a ver ahí en la... Sí, se ve fácil. Estas líneas de cometa que bajan de la pleura hasta el final de la pantalla y borran a las líneas A, se conocen como líneas B. Esto tiene muy buena correlación con presiones de llenado izquierdas en pacientes con falla cardíaca, ¿sí? Pero si su paciente no saben si tiene falla cardíaca y además tiene otra patología, tengan cuidado porque estas líneas B o estos cometas que se ven en la pleura se pueden ver en COVID, fibrosis pulmonar, cualquier enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí? Entonces aprendan a interpretarlos en el contexto correcto. Yo sé que mi paciente tiene falla cardíaca, ¿sí? Viene con disnea, no sospecho COVID, no sospecho neumonía, no tiene fiebre, no ha tenido síntomas infecciosos ni respiratorios más que la disnea. Bueno, lo más probable es que esto sea falla cardíaca descompensada con aumento en las presiones izquierdas con edema pulmonar intersticial, ¿sí? Pero no comprueba al 100% porque hay otras patologías intersticiales que pueden dar este
patrón de líneas B. Para esto sirve esta relación. Imagínense un patrón de líneas B como este, con una E' de 5. Y dices, ah, caray, y luego ya le sale la PCR COVID positiva. Bueno, entonces eso era COVID, ¿cierto? Pues si la E' está en 22, bueno, la probabilidad de que esto sea edema pulmonar cardiogénico se eleva bastante. Entonces esta combinación luego puede ser poderosa, útil. El BNP también sirve mucho, ¿no? Un BNP muy elevado con estas líneas B, bueno, sugiere que es cardiogénico. Estas líneas B con un BNP en 6, no existen BNP en 6, pero supongan que está en 6, sugiere una causa distinta. Vale, dijimos que la primera manifestación hemodinámica de la falla cardíaca izquierda es la presión pulmonar elevada, entonces vale la pena saber cómo se mide. La presión pulmonar elevada la puedo medir en una apical 4 cámaras, realmente la puedo medir en cualquier ventana donde vea la aurícula derecha y las válvulas tricúspides. En este caso es un paciente que tiene una insuficiencia tricuspidia por un marcapasos, ahí está el marcapasos, ahí está el jet de insuficiencia tricuspidia, y por la ecuación de Bernoulli, si yo mido la velocidad a la que regurgita esa tricúspide, puedo calcular el gradiente de presión entre la ventrículo derecho y aurícula derecha. Y ese gradiente de presión es en sístole, obviamente, porque la insuficiencia tricuspidia solo ocurre en sístole. Entonces, cuando yo mido la velocidad de insuficiencia tricuspidia, realmente puedo calcular el gradiente de presión sistólico del ventrículo derecho y la aurícula derecha, que me va a estimar la presión auricular, la presión pulmonar. ¿En qué parte del ciclo cardíaco? En sístole, claro. Entonces, la presión sistólica de la arteria pulmonar se estima con un Doppler continuo alineado a mi jet de insuficiencia tricuspidia. Voy a dar Doppler continuo y entonces voy a obtener esto. Siempre fíjense en esta parábola, así se va a ver. Casi todos los pacientes que tienen pues, mayor de 60 años van a tener, aunque sea una mínima insuficiencia tricuspidia, y yo puedo medir esta parábola, que es el jet de insuficiencia tricuspidia. La velocidad máxima me lo convierte la máquina automáticamente en presión. Vean, me da una velocidad de 3.0 metros por segundo. Aquí me lo dio en centímetros, pero se reporta en metros. 3.0 metros por segundo, que me da una presión calculada de 37.9 milímetros de mercurio. ¿Sale? Vean cómo con velocidades yo puedo estimar presiones a través de la ecuación de Bernoulli. Y lo que sí es importante aquí que aprendamos es que una velocidad de insuficiencia tricuspidia menor a 2.8 metros por segundo me habla de una baja probabilidad de hipertensión pulmonar. Entre 2.8 y 3.4 es la probabilidad es intermedia y arriba de 3.4 la probabilidad es alta. Cualquiera de estas categorías pasa o se eleva si tengo otro dato que sugiera aumento en las presiones de llenado. Por ejemplo, una velocidad de 2.9 sería intermedia, pero si mi vena cava está bien dilatada, si mi ventrículo derecho está bien dilatado, ya tengo dos variables que sugieren que sí es real esta elevación y entonces se vuelve alta la probabilidad de hipertensión pulmonar. ¿Vale? Nada más, aquí sí es bien importante que para que esto funcione, el espectro que les da cuando dan Doppler continuo tiene que ser una parábola. ¿Sí la ven aquí? Parábola, redondita. Si la insuficiencia tricuspidia es grave o torrencial, a veces se ve como una aleta de tiburón, un triángulo, ¿cierto? Este triángulo me habla de que las presiones del ventrículo derecho y aurícula derecha se están equilibrando tan rápido que no puedo estimar un gradiente máximo de presión, porque está prácticamente completamente abierta la tricúspide y no hay una diferencia de presión entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Cuando la insuficiencia tricuspidia es tan grave que mi espectro no es parabólico, no puedo estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar. ¿Sabes? Bueno, algo que nos ayuda mucho el ultrasonido para evaluar presiones, aparte de presiones izquierdas, que ya les dije que no es muy bueno, presiones pulmonares es extraordinariamente bueno, pero a lo mejor lo que más nos interesa es saber si nuestro paciente, que ya sabemos que tiene falla cardíaca, tiene congestión venosa importante, pues es estimar las presiones de la aurícula derecha, y esto es la PVC. Sí, la PVC la estiman los ecocardiografistas con un ultrasonido de vena cava inferior, aquí en la ventana subsifoidea. ¿Sí? Una vena cava en un paciente sin falla cardíaca se vería que colapsa con la respiración. Asumí que han visto muchas venas cavas, no les traje una imagen de eso, pero un paciente con falla cardíaca y elevación en la presión venocentral va a tener una vena cava como esta. Es una vena cava dilatada que cuando el paciente respira no varía su diámetro antero-posterior, que se mide de aquí acá, como 2 centímetros inferior a la unión de la vena hepática. ¿Sale? La vena cava es una herramienta útil
sobre todo en el paciente que no tiene monitoreo invasivo. Pudiera también ser útil en aquel con monitoreo invasivo, pero si tienen PVC y le sale la PVC en 25, pues ya sabían que la vena cava iba a estar así, ¿no? Bueno, el paciente que coopera y que puedo yo mover el respaldo de la cama, otra herramienta para evaluar la presión venosa central, pues es ni siquiera usar el ultrasonido, ¿sí? Aprendan a revisar el cuello, el pulso venoso yugular se eleva cuando la presión venosa central está elevada. Entonces, acuérdense que si las presiones izquierdas están elevadas, las presiones pulmonares también están elevadas y eso tiene como repercusión elevación en las presiones derechas. Por eso los pacientes con falla cardíaca izquierda tienen elevación del pulso venoso yugular. A veces es difícil de verlo, me confundo, no sé si es la arteria, no sé si es la vena, el cuello está muy obeso. Y con el ultrasonido yo puedo identificar la vena yugular interna sin mayor problema, pongo un transductor lineal en el cuello y en un paciente sano van a ver la vena yugular interna aquí durante la expiración, esta es la carótida, y cuando respira colapsa completamente la yugular. Eso quiere decir que no está distendida, ¿sí? Si yo coloco la cama de mi paciente a 45 grados y pongo el transductor abajo del cuello y está colapsada la yugular, casi descarta que las presiones de llenado de la aurícula derecha estén elevadas. Pero si está dilatada, como esta, mira, yugular dilatada en inspiración y en expiración, voy subiendo el transductor al espacio 2, que es el tercio inferior del cuello, el espacio 3 es tercio medio, espacio 4 es tercio superior y espacio quinto es arriba del ángulo de la mandíbula. Y donde vea que colapse, me voy un punto abajo, por ejemplo, aquí colapsa en el 4, esta es una yugular nivel 3, y está muy bien estudiado como el punto en el que no colapsa la yugular interna correlaciona con la presión auricular derecha. Puedo estimar la presión auricular derecha aunque no tenga un catéter venoso central con el nivel del cuello al que yo observo que la vena yugular interna todavía está dilatada. Esto es algo que se hace en 5 segundos, muy útil, la verdad, en el paciente que le puedo manipular la cama o que coopera, ¿vale? Bueno, más allá de estimar las presiones de llenado de la aurícula izquierda, me interesa estimar el daño orgánico congestivo, ¿sí? Así como en falla cardíaca izquierda, yo estimo el daño orgánico congestivo viendo si hay edema pulmonar. En falla cardíaca derecha, yo estimo el daño orgánico congestivo viendo si hay transmisión de flujo retrógrado hacia hígado y hacia riñón. Normalmente, el flujo en la aurícula derecha, el flujo en la yugular, no es continuo, es un flujo pulsátil. Las venas pulsan también, no solo las arterias pulsan, también las venas pulsan, ¿sí? Desde la primaria ustedes aprendieron que hay unas ondas de pulso venoso yugular, la onda A, la onda B, el descenso X, el descenso Y, esas son ondas, esos son pulsos, y esos pulsos se van a ver en la vena yugular interna, en la yugular interna, yugular externa, en la aurícula derecha, en la vena cava y en las venas hepáticas. Es normal que estas venas pulsen. Pero más allá de esas venas, ya van a ver que el flujo es continuo en las vénulas y en los capilares. ¿Por qué? Porque normalmente nuestras venas periféricas están aplastaditas, como estas de aquí, y cada que viene un flujo retrógrado de la aurícula derecha lo acomodan, ¿sí? Se estira en su pared, acomodan y no se transmite ese flujo retrógrado de la aurícula derecha hasta las vénulas y capilares. Por lo tanto, si evaluamos un sitio venular o capilar, como la vena porta, que es una vena que está antes de un sistema capilar, van a ver que el flujo en la vena porta, vean, es un flujo continuo que no pulsa mucho y que no se interrumpe con el ciclo cardíaco, si lo ven aquí. Y el flujo en las venas intrarrenales es muy difícil separar arteria de vena en los pequeñitos vasos del riñón. Arriba de la línea de base van a ver un flujo arterial, sístole, diástole, pero abajo de la línea de base van a ver un flujo venoso, prácticamente continuo, mínimamente interrumpido, ¿sí? Todo el tiempo hay un flujo a la misma velocidad, prácticamente. Cuando hay congestión venosa grave, las venas periféricas se dilatan, ya tienen más volumen del que les cabe, bueno, no puede caberles una gota más, la pared está máximamente estirada y cada que se contrae la aurícula derecha, la pared de la vena ya no puede amortiguar ese cambio y ese flujo de la aurícula derecha retrógrado viaja hasta los capilares de los órganos causando daño orgánico congestivo, vénulas y capilares. ¿Cómo voy a evaluar eso con ultrasonido? Vean qué diferencia. Esta es una vena porta en un paciente con congestión muy grave, ¿sí? Vean el flujo muy pulsátil, incluso reverso en algunas partes del ciclo cardíaco, y este es el flujo intrarrenal en el que arriba se ve la arteria muy apenitas, pero abajo se ve muy francamente clara la vena
cero, cero, cero flujo y luego un poquito de flujo. La vena renal se interrumpe francamente su flujo cuando hay congestión venosa importante, ¿sí? Más fácil hacer el portal que el renal, pero bueno, ahí está la evaluación. ¿Cuándo voy a usar esta herramienta? Cuando la congestión sospecho que sea muy, muy, muy alta. Y eso casi siempre lo tienen que ver en pacientes con falla cardíaca derecha. La causa más frecuente de falla cardíaca derecha es falla izquierda, pero vean el eco. Si el TAPS está en 18, si la PSAP no está tan alta, la probabilidad que vean esto es tan baja que yo ni lo haría. Si el TAPS está en 15 para abajo, híjole, ahí hay probabilidad que el paciente esté muy congestivo. Vamos a tener toda una clase de cómo evaluar congestión para R2 y R3, ni módulos R1, lunes, ¿va? Y bueno, con todo esto pueden ver que es muy importante que ustedes en su mente traten de hacer la adivinanza o una adivinanza educada de si están lidiando con una hipertensión pulmonar precapilar o postcapilar, ¿sí? La hipertensión precapilar, que es la más rara, pero aquí la vemos mucho, aquí hay mucha esclerodermia, aquí hay mucho lupus. La aurícula derecha es más grande que la aurícula izquierda y aplasta la aurícula izquierda, predomina en el ápex el corazón derecho. En cambio, la postcapilar, pues lo que predomina en el ápex, este es el grupo 2, pues es el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda tiene más presión que la aurícula derecha, pero no siempre, ¿sí? Acuérdense del derrame pleural bilateral, el tamaño de la aurícula derecha, las comorbilidades del paciente. La hipertensión pulmonar postcapilar ocurre en pacientes más grandes, más de 60 años, con enfermedad metabólica, hipertenso, con diabetes, con enfermedad renal crónica. Y la precapilar, pues es más probable si es un paciente joven, ¿no? Con alguna enfermedad del tejido conectivo, sin enfermedades metabólicas, sin enfermedad renal crónica. Entonces, a veces por el contexto clínico sospechamos una versus otra. Derrame pleural bilateral apunta a postcapilar. ¿Por qué es importante esto? Porque la postcapilar es muy fácil de monitorizar el volumen. Paciente con falla izquierda, cuando se congestiona, hace edema pulmonar y se hace aumento en presiones de llenado del corazón derecho, la cava se dilata. Y cuando yo le doy diurético y lo llevo a un estado compensado, el pulmón se quitan las líneas B y la cava colapsa y ya estoy feliz porque ya lo descongestioné y lo puedo dar de alta. Pero aquellos pacientes que sí vemos aquí con hipertensión precapilar pulmonar, vean, para empezar, el pulmón ni se congestiona, a menos que sea grupo 3, y entonces no es congestión, es fibrosis. La vena cava en el estado compensado, en muchos de ellos, está dilatada y así viven. Si yo me empeño en normalizar esta vena cava y llevarla a una vena cava que colapsa, que esté chiquita, muy probablemente voy a bajar el gasto cardíaco y a veces puedo causar hipotensión, hiponatremia, hipovolemia, ¿sale? Eso nos ha pasado muchas veces, no pasa nada, le doy volumen y ya, ¿sí? Sin embargo, cuando estos pacientes se descompensan, la vena cava ya no se puede dilatar más, ¿sí? No es como que va de 3 centímetros a 8 centímetros, eso no existe. Ya no puede dilatarse más. Lo que sí sucede cuando se descompensan estos pacientes con hipertensión pulmonar precapilar es que la vena porta pasa de una pulsatilidad menor al 30%, es decir, una variabilidad entre la velocidad máxima y la mínima del 30%, a una pulsatilidad mayor al 50, 60, 70, 100, en este caso más de 100% porque tiene flujo reverso. Quiere decir que hay periodos del ciclo cardíaco donde se contrae la aurícula derecha y avienta sangre hasta el intestino, ¿sí? En vez de que drene del intestino al corazón. Esto causa congestión orgánica importante, hepatopatía congestiva y síndrome cardiointestinal. Sale, vamos a ver unos casitos clínicos de cómo evaluar la hipervolemia en nuestros pacientes para integrar estos conocimientos. Entonces, vean, este es un caso que vimos en 2020, COVID-19 grave, choque séptico por COVID, de esos síndromes inflamatorios muy feos que veíamos, altas dosis de aminas, ventilación mecánica invasiva, o se está intubado. El pulso yugular, es que yo no veo nada, el cuello estaba lleno de líneas, aquí casi nunca traducen la presión venosa central, no sé por qué. Tiene edema, una cruz, ¿eso qué significa en sepsis? ¿Quién sabe? Podría ser normal, pero nos consultan por necrosis tubular aguda. Es decir, a mí ya me queda claro que este paciente no va a orinar. Ya vi el sedimento, tiene granulosos, el FENA está elevado. No lo voy a hacer orinar, pero realmente la consulta es, debería de ya conectarlo a la máquina. No tiene ahorita criterio dialítico bioquímico de urgencias, pero tendrá hipervolemia. Bueno, con este edema una cruz pudiera ser, es que no me queda tan claro. Y entonces por eso es que hacemos la evaluación hemodinámica. Vean este ultrasonido pulmonar. Esas líneas de cometa que van desde la línea pleural hasta abajo, que borran las líneas A. Eso es edema pulmonar cardiogénico. Podría ser COVID. No sé,
No sé, a lo mejor tiene un componente de edema pulmonar cardiogénico, pero no puedo diagnosticarlo con ultrasonido, ¿sí? Pero eso sí está raro, ¿no? ¿Por qué la vena cava está tan dilatada? Vean esta vena cava, aquí está la vena hepática, esta es la vena cava, no colapsa con la respiración. Esto es un dato de falla cardíaca, está intubado, perfecto. La ventilación mecánica, cuando el paciente está relajado, sedado y no está haciendo movimientos diafragmáticos, no tiene por qué colapsar. La cava colapsa cuando mi diafragma aplasta la cava y aumenta la presión intraabdominal, pero si el diafragma no se mueve y el que se mueve es el ventilador, la cava se permanece dilatada muchas veces, ¿ok? Entonces esto realmente no me dice si tiene falla cardíaca. ¿Por qué? Porque la vena cava pudiera estar sin ventilación mecánica, podría estar bien chiquitita. No sé, la verdad es que no sé. Bueno, me voy más allá de la cava y evalúo la vena porta y las venas intrarrenales. Y ahora sí, esto no se puede fingir, el ventilador no hace esto, ¿sí? Esté intubado o no, la vena porta debería tener un flujo continuo. Y vean aquí la pulsatilidad portal, ¿se acuerdan cómo se veía una normal así prácticamente planita? Aquí se ve bastante pulsátil, es decir, hay flujo de la aurícula derecha que está regresando hasta la porta y está causando estas depresiones o estos infradesniveles de la velocidad portal. Si no fuera por la congestión venosa, ahí ya no sé qué hice, mi vena porta tendría una velocidad todo el tiempo aquí, ¿cierto? Pero el hecho que se está disminuyendo esta velocidad es porque viene un flujo retrógrado de la aurícula derecha y está causando esa depresión en el flujo. Y solamente pasa eso cuando hay congestión venosa. ¿Sí? En la gran mayoría de los pacientes, si hay falsos positivos, lo vemos el lunes. Pero estos dos combinados, una porta de 70% y una renal con interrupciones, vean aquí hay flujo, aquí no hay flujo, aquí sí hay flujo, sugiere congestión venosa, ¿sale? Si ya tengo el diagnóstico, este paciente sí tiene aumento en presiones de llenado del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, y tiene congestión venosa. ¿Ya? ¿Terminé? ¿Lo ultrafiltro? Necesito un diagnóstico, ¿sale? ¿Qué tal que es tamponade? Voy a ultrafiltrar un tamponade, ¿sí? Ya ha pasado, lo voy a matar, ¿sale? Primero, antes de ultrafiltrar, tengo que descartar que no tenga estas cuatro causas que colapsan cuando yo saco volumen, ¿sí? ¿Cuáles son? Tamponade, fisiología constrictiva, neumotórax a tensión y TEP masiva, ¿ok? Bueno, entonces evalúo, hago un eco, no hay derrame pericárdico, el ventrículo derecho no está gravemente dilatado, no tiene movimiento septal paradójico, no parece TEP, no parece neumotórax a tensión, no parece tamponade, ¿sale? Parece falla cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Ven? La FEBI se ve normal, ¿sí? Confirmo que este paciente tiene falla cardíaca, hago un JET de insuficiencia tricuspidia y me da hipertensión pulmonar, probabilidad intermedia, pero con esa cava, con esa porta, con esa renal, con ese ventrículo derecho casi del mismo tamaño que el ventrículo izquierdo, esto se vuelve probabilidad alta de hipertensión pulmonar, entonces seguramente tiene falla cardíaca, mido presiones de llenado del ventrículo izquierdo, la onda E me da 173, la onda E' me da 5.4 y la E' me da 24. Ahora sí, ya tengo el diagnóstico. Este paciente tiene falla cardíaca, fracción de eyección preservada en el contexto de un choque séptico grave por COVID, con congestión extraordinaria. Hasta la porta está llegando la congestión, está pulsando 70 y tantos %. Este paciente ya lo voy a ultrafiltrar. ¿Y cuál es mi meta? Descongestionar el pulmón, descongestionar el hígado, descongestionar el riñón, para que pase menos días. Ahí ya no puedo aquí darle next. Ahí está. Para que pase menos días de ventilación mecánica, ¿sale? Vamos a regresar a... Ahí está. Muy bien. Siguiente caso. Mujer joven con esclerodermia, hipertensión arterial pulmonar, ya lo conozco, ya la siguen en la consulta, tiene insuficiencia tricuspidia grave, aquí está el eco por si les queda duda que es precapilar, esta es la aurícula derecha, la aurícula izquierda se ve más chiquita y lo que ocupa el ápex es el corazón derecho, ¿sale? Viene por disnea de esfuerzo, falta de apetito y distensión abdominal, síntomas muy frecuentes de congestión hepática y congestión intestinal. Llega a urgencias a la barra, en urgencias siempre le hacen TAC a todos, pero está bien porque ahí yo veo la vena cava y ya no la tengo que insonar. La vena cava se ve bien dilatada, redonda, mide más de 3 centímetros. Ahora este paciente tiene HP crónica e IT grave, a lo mejor así vive con esa vena cava, ¿eh? No tiene nada de edema periférico y no tiene nada de derrame pleural. Es un caso completamente real, todo documentado, no tiene nada de edema este paciente. No sé si es por la esclerodermia,
pero su piel está muy dura y nunca hace edema, aunque esté súper congestiva. Derrame pleural es explicable que no tenga porque su hipertensión pulmonar es precapilar, ¿sale? Lo ven en la IC, de hecho, este paciente, y dicen, ok, tiene síntomas, caray, tiene síntomas de congestión hepática, congestión intestinal y tiene disnea de esfuerzo. Vamos a darle algo de diurético y la citamos en una semana. Y llega una semana después con deterioro en la función renal, de basal de 1 se va a 1,8 la creati, ahora hiponatremia, mismos síntomas que tenía, o sea, no se le quitó la náusea, no se le quitó la sensación de plenitud y todavía tiene disnea de esfuerzo. Y entonces interconsultan a un experto del servicio, aquí no puse cuál servicio, y ese experto dice, pues no manches, ¿cómo le vas a dar furosemida a alguien con hipertensión arterial pulmonar que necesitan precarga elevada para mantener un gasto cardíaco? ¿Vale? Bueno, eso es un error. El residente del AIC como que no le pareció esa evaluación y subió al 6º piso de la UPA, donde yo tengo aquí un ultrasonido en la unidad de hemodiálisis, me subió al paciente, hicimos esta evaluación, vean, esta vena porta con flujo reverso, congestión grave, y el flujo renal francamente interrumpido, por eso pongo aquí al changuito, porque no puede ser que el tratamiento haya sido suspender diurético con este grado de congestión venosa. Al contrario, seguramente estos síntomas son por nefropatía congestiva y esta dosis de furo fue una dosis demasiado pequeña y lo que había que hacer es dar más. Entonces, este paciente, en vez de darle menos dosis, le dimos más, furosemida 222, espironolactona 50, dapagliflozina 10. Y después de una semana perdió 5 kilos, la porta se descongestiona. La renal nunca se va a descongestionar porque tiene insuficiencia tricuspida grave, pero vean la porta como normaliza prácticamente. La creatinina vuelve a su basal, ya no tiene disnea, ya está comiendo. ¿Okay? Entonces, esta herramienta de monitoreo me sirve más para casos complejos como este que tienen falla cardíaca predominantemente derecha. Sale. Siguiente caso, paciente joven en hemodiálisis que viene a urgencias con disnea, tensión arterial media de 80. El residente no fue el de urgencias, fue el de nefro. Y hace POCUS para evaluar volumen y en una entrega dice, mira, este paciente que no se ha dializado viene con derrame pleural, aquí está el derrame pleural, ¿sí? Viene con una cava bien dilatada y una porta que pulsa el 100%, le voy a ultrafiltrar 4 litros. Y yo dije, a ver, espérate, está muy grave esa congestión, incluso para un paciente con falla renal. ¿Sí? Una porta de 100%, ¿por qué? Hay que ver ese corazón, ¿sí? Y sobre todo que no está tan hipertenso. Los pacientes que no se dializan, que llegan a urgencias porque se han saltado sesiones, ¿los han visto? Llegan con 220, 240, con TAM de 80, no, tendría que tener TAM de 140, ¿sale? Entonces, cuidado, congestión venosa con presión arterial normal o congestión venosa con tensión arterial baja, hay que ver el corazón antes de tomar decisiones solamente viendo la congestión. Y en este caso había un derrame pericárdico masivo con colapso diastólico del ventrículo derecho. El tratamiento no era ultrafiltrar, paramos la máquina en ese momento. Le hablé al doctor Gerardo Pairó para que le echara un piquetito aquí al pericardio. Drenamos el líquido pericárdico y ven, inmediatamente después de drenar el líquido pericárdico, la congestión resuelve. ¿Vale? Entonces, esta congestión no era por falla cardíaca, era por tamponade, tengan cuidado, ultrafiltran esto y cae en paro el paciente. Cuando vean congestión tan grave, siempre tengan la curiosidad de saber por qué. A lo mejor es falla cardíaca, fracción de eyección preservada con mucha hipervolemia, eso pasa muy frecuente, pero a veces no. Entonces vale la pena echarle un ojito al corazón, ¿sale? Finalmente, ¿cómo hago el diagnóstico de hipovolemia por eco? Ya vimos hipervolemia en falla cardíaca, ¿cómo hago el diagnóstico de hipovolemia por eco? ¿Sí? Voy a encontrar algunos datos, como el ventrículo izquierdo completamente vacío, la vena cava colapsada completamente y nada de edema pulmonar. ¿Eso sugiere hipovolemia? La respuesta es no. Esto sugiere que no hay falla cardíaca, ¿sí? E incluso aunque el corazón izquierdo esté tan vacío, no sé si es por falta de precarga o falta de poscarga. Solo se vacía demasiado, ¿sale? Entonces, la verdad es que hacer el diagnóstico de hipovolemia por eco es imposible, ¿sí? Lo tengo que sospechar y al menos puedo pensar que el paciente tolera volumen. ¿Qué es que tolere? Que no hay congestión pulmonar, que no hay congestión venosa sistémica. Si tolera y yo tengo la sospecha clínica basada en mi interrogatorio, en mis antecedentes, que tuvo diarrea, que tiene una fuga, que tiene un drenaje que sigue drenando 1000 mililitros diarios y tolera volumen, ausencia de congestión, puedo hacer un reto. Sí, ya hay otras herramientas que van a ver con Pedro Alvarado, como la respuesta a fluidos, que podemos ser un poquito más finos para ver si el paciente responde a volumen,
pero ya no me va a dar tiempo de hacer esto. Eh, lo que les dejo es, para evaluar hipovolemia no se puede hacer con eco, se puede evaluar si tolera volumen y si su sospecha clínica es hipovolemia, entonces vale la pena hacer un reto de líquidos, ¿ok? Pero recuerden que el ultrasonido no diagnostica hipovolemia, simplemente diagnostica tolerancia a volumen y que el paciente vaya a mejorar con volumen no es un hecho cuando tenga tolerancia, eso depende de su interrogatorio clínico y de su impresión clínica, ¿sale? Bueno, con esto terminamos porque ahorita tienen su curso de nefropatología los de nefro, ¿vale? Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos 5 minutitos todavía. Tenemos 5 minutitos, ¿sí? Lalo, en el contexto de volumen sistólico bajo y predictores de respuesta a volumen, ¿sí podría uno afirmar que es tipo volémico o tampoco? No, porque la sepsis también puede causar eso. La sepsis puede causar venodilatación, que eso causa baja precarga, puede causar síndrome de fuga capilar, que también causa baja precarga porque no va a responder al líquido por más de una hora. A veces esos pacientes responden una hora al líquido y luego se vuelve a fugar y están igual. Entonces lo único que causamos fue edema pulmonar intersticial o edema intersticial. Entonces no se puede hacer el diagnóstico de hipovolemia por eco, pero si tú tienes la sospecha clínica y tolera, podemos dar a ver qué pasa. Volvemos a evaluar y si después de 2 carguitas de líquido sigue igual y ahora ya tiene datos de intolerancia, pues ya te diste cuenta que esa no era la solución, que eso es más o menos lo que yo hago. Ahí traía 2 casos más que les iba a mostrar, pero desafortunadamente no podemos. Gracias. Le pedimos que meta aire, ¿sí? No está bien estandarizado, pero no pedimos que haga una respiración forzada, nada más meta tantito aire, respire hondo, saque el aire y la vemos, ¿ok? Y realmente yo ya no evalúo el cambio de área, sino que se vuelva más pequeña que la carótida. Eso es como que muy específico. Si la yugular es más grande que la carótida en todo el ciclo respiratorio, digo, ahí está dilatada y me voy para arriba. ¿Vale? Normalmente es muy notorio, o sea, colapsa mucho más que la carótida, normalmente no te queda duda. Para eso también cuando queda duda, pues está cava, porta, renal, ¿no? Otras herramientas. O mide la PVC con un catéter. Sí, sí. ¿Qué pasó, César? Ajá. Colapsa con la respiración, ¿esa acaba? No colapsa. No colapsa y mide 1.8, esa vena cava está pletórica. ¿Sí? Hay pacientes más chiquitos, hay pacientes más narizones, hay pacientes más orejones, hay pacientes con cavas más grandes, hay pacientes con cavas más chiquitas. Si la cava no colapsa con la respiración y está arriba de unos 7, está dilatada. ¿Sí? Y ve el paciente, si está pequeño, a lo mejor este es lo máximo que se va a dilatar su cava. Y si su porta pulsa y su renal está interrumpida, ya no tienes dudas. Perfecto. Así se puede hacer. Isabela. ¿Qué pasa? Nada más tenía una duda. En los cirróticos, Ajá. sé que también tú particularmente los has estudiado, ¿cuál sería el parámetro o de lo que has visto más confiable para valorar la bulimia en ellos? Además de, obviamente, los datos El clínicos. paciente con cirrosis, el 60% tiene disfunción diastólica, entonces sí sirve, que recordemos que esto solo sirve si hay falla cardíaca. Si fuera una población como los pacientes trasplantados renales, que casi nadie tiene tanta falla, pero los cirróticos tienen disfunción diastólica muy grave, esta herramienta sí sirve. Y entonces las presiones de llenado, tanto ultrapulmonar como presiones de llenado de la aurícula derecha, te sirven, pero la vena cava está distorsionada la anatomía por la cirrosis. Entonces, justo en ellos es que empezamos a hacer el ultrasonido yugular. Nos ha servido mucho. El Doppler renal es muy fino. De hecho, muchas veces pasa que me mandan una imagen de yugular, me queda duda, pero el Doppler renal se ve francamente interrumpido y ya no me queda duda. Entonces, complemento yugular con renal. No me voy a hígado porque está terrible el hígado. Entonces, tratas de evitar el hígado, ¿no? Gracias. ¿Vale? Muy bien. Bueno, dejamos que sigan con su curso. Gracias por la atención. Bye bye. Todos los demás tienen que quedar a la sesión. Ya pueden ir al comedor así.